Vamos a orar. Querido Padre, Señor, esta noche queremos pedirte de todo corazón que en el nombre de Jesús nos hagas victoriosos en medio de la tentación. Señor, todavía estamos en este mundo y todavía tenemos luchas y dificultades personales. A veces el enemigo nos hace trampas en la mente y en el corazón, pero queremos esta noche pedirte en el nombre de Jesucristo que así como tú venciste, nosotros podamos vencer. Señor, bendice el estudio de tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. En la Biblia, cuando comienza un versículo con doble negación, la siguiente es una afirmación. Y aquí hay una doble negación, porque lo siguiente será una afirmación. Y miren lo que dice. Primero dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Doble negación, una afirmación. Eso quiere decir que sí tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades. Sí tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza. Según nuestra semejanza. Subrayen eso muy bien. Y hay aquí algo que debemos subrayar doblemente, pero sin pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el santuario ahora? Tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nuestras luchas, de nuestras debilidades, de nuestras tentaciones, de nuestras preocupaciones personales, de las trampas que nos juega la mente y el corazón. Tenemos a alguien que sabe de eso porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y le damos gracias a Dios porque Jesús venció. Y si Jesús venció, tú y yo también podemos vencer. Porque si Cristo venció, también tú y yo podemos vencer. El planteamiento que el apóstol San Pablo hace aquí es un aparente problema. Porque dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces allí comienza una pregunta, porque yo vivo en el siglo XXI y Jesús vivió en el siglo I. ¿Cómo es que fue tentado en todo según nuestra semejanza? ¿Cómo puede decir un joven hoy que Jesús fue tentado en todo como él? ¿O cómo puede decir una señorita que Jesús fue tentado en todo como ella? ¿O cómo puede decir una persona del siglo XXI que Jesús fue tentado en todo? La Biblia no se equivoca y la Biblia, el apóstol Pablo nos está planteando un problema con una enorme solución. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice algo extraordinario, algo lindo, algo que nosotros debiéramos repasar y rever y leer y releer y agradecer. Porque el versículo
16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo nos debemos acercar al trono de la gracia? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, número 1. Número 2, hallar oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Dos cosas importantes en el planteamiento del problema. Es que en primer lugar Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para un pobre ser humano que tiene tentaciones diarias. Hay esperanza para una persona que puede decir: yo no puedo salir de esta situación, no puedo alejarme de esta condición, yo no me puedo liberar de esta situación. Y Jesús dice a través del apóstol Pablo: acércate confiadamente, porque allí encontraremos misericordia, hallaremos gracia y encontraremos ayuda. Encontraremos misericordia, hallaremos gracia y encontraremos ayuda. Para entender cómo es que Jesús fue tentado en todo, tal vez deberíamos darle una pequeña mirada a las tentaciones de Jesús. Y veamos San Mateo capítulo 3. Volvamos en la Biblia unas cuantas páginas hacia atrás y miremos en este libro común a todos los cristianos, la Biblia, la palabra de Dios, en San Mateo el capítulo 3. Y en San Mateo el capítulo 3 no encontramos otra cosa que las tentaciones, San Mateo capítulo 4, San Mateo capítulo 4, no encontramos otra cosa que las tentaciones de Jesús. San Mateo capítulo 4, San Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Damos por hecho y dejamos claro que es Satanás quien urde en muchas veces y confabula con nosotros, haciéndonos las trampas que sean necesarias para que nosotros podamos ceder a la tentación. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero no era la intención de Dios que Jesús vaya al desierto a fracasar. No es la intención de Dios que tú fracases en la vida espiritual. No es la intención de Dios que tú fracases en la vida cotidiana. No es la intención de Dios, porque Dios no se goza en el fracaso de los seres humanos. Por el contrario, el Espíritu del Señor lo lleva y lo sostiene en los momentos cuando Jesús está enfrentando el ayuno y la oración. Enfrenta esa experiencia espiritual y esa fortaleza espiritual para después salir triunfante de ella. En esa circunstancia de aparente debilidad, Satanás aparece en el escenario. Cuando estás cansado, cuando estás estresado, cuando no comiste a tiempo, cuando no duermes bien, cuando estás bajo presión, cuando estás solo, cuando estás lejos de casa muchas veces, cuando muchas veces tu autoestima está bien golpeada y muy baja. Aparece en el escenario un personaje para plantearnos ciertas cuestiones a la mente y al corazón. Y miren lo que pasa, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No hay nada malo en comer pan. Y Jesús le dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y deja claro que la palabra de Dios es nuestra prioridad en nuestra fortaleza espiritual, pero que el pan es nuestra prioridad en la fortaleza física. Por lo tanto, tú tienes que tomar en cuenta estos dos aspectos de la respuesta. Pero ¿dónde está la tentación que es semejante a la mía? ¿Dónde el planteamiento del apóstol Pablo que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza? ¿Dónde la circunstancia en la que Jesús se asemeja conmigo, contigo? ¿Dónde en la lucha que enfrentamos todos los días? En el planteamiento de Satanás en la primera tentación. Le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú eres Dios. Y tú tienes poder para usar tu poder para convertir estas piedras en pan. La tentación era el apetito, tal vez. Para algunos el apetito puede ser una grave tentación, pero para otros no. Para otros no. Si yo digo que en realidad es el apetito y Jesús venció en el apetito, pues tengo un segmento muy pequeño para decir que Jesús fue tentado como yo, pero no como yo exactamente, porque mi problema no es el apetito. Puede ser que mi problema sea el alcohol, o puede ser que mi problema sea el sexo opuesto, o puede ser que mi problema sean las drogas, o puede ser que mi problema sea largas horas en el internet a solas con la computadora. Puede ser que mi tentación sea otra, no sea realmente el apetito. Por lo tanto, no podría decir completamente que Jesús fue tentado en todo como yo. Pero aquí la Biblia deja bien claro que Satanás fue demasiado sutil con Jesús, porque él le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe lo que en realidad le estaba diciendo? Tú puedes actuar por ti mismo. Tú no necesitas a Dios. Tú tienes poder para convertir estas piedras en pan. ¿Necesitas a Dios para convertir estas piedras en pan? ¿Jesús necesitaba a Dios para convertir las piedras en pan? No. Él podía haber convertido esas piedras en pan tan solo con los dedos inmediatamente. Pero Jesús dejó bien claro que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. No he venido a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. No lo que a mí me parece, sino lo que Dios me está pidiendo que haga. No es lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere que yo haga. Por lo tanto, Jesús no cedió a la primera tentación de Satanás. Y la primera tentación va mucho más allá del apetito. La primera tentación era exactamente lo mismo que Satanás plantea hoy para ti y para mí. Independízate de Dios. Actúa por tu cuenta. Independízate de Dios. Y alguien que ande independiente de Dios, alguien que camina sin la presencia de Dios en su vida, alguien que no tiene a Dios en su corazón, va a cometer cualquier cosa
en la vida que se le cruce por la mente o por el corazón, y será presa de cualquier situación y de cualquier circunstancia, porque en realidad conscientemente se independiza de Dios o inconscientemente vive sin Dios. Y si conscientemente se independiza de Dios, será una presa más fácil. Y si inconscientemente sabe que está haciendo mal, porque hay una conciencia universal de lo moral, entonces está reconociendo de que está viviendo lejos de Dios. La primera y más grande tentación en el planteamiento del apóstol Pablo de un Jesús que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es que Jesús fue tentado a independizarse de su Padre. ¿Y sabes cuál es tu tentación más grande? Independizarte de Dios, olvidarte de Dios, no tomar en cuenta a Dios, vivir simplemente por la inercia de la vida y enfrentar el día como el día venga. Levantarnos sin la noticia de que existe la gracia, de que hay un trono, que me puedo acercar confiadamente, que puedo pedir misericordia, que le puedo pedir a ese Dios extraordinario que me ayude a vencer en ese día en forma particular. Y cada día debiéramos decirle a Dios: Señor, dame tu presencia y ayúdame a vencer frente a la tentación. Porque Cristo tiene poder para ayudarnos a vencer la tentación. Porque Él ya enfrentó esa situación. Porque Satanás jamás se va a acercar a ti para decirte que tú conviertas esta piedra en pan. Porque nosotros no podemos hacerlo. Pero Satanás sí se va a acercar para susurrar a tus oídos: tú puedes y tú puedes solo. Vamos, hazlo, do it. Tú puedes y tú puedes solo. Y yo te digo que tú solo no puedes. Solo con el poder de Cristo podemos vencer. Solo con el poder de Jesús podemos ser victoriosos. Solo con el poder de Cristo podemos alcanzar la victoria para nuestra vida. Y no te angusties por mañana, es por hoy. Y mañana, cuando te levantes temprano, pídele las energías renovadas a Dios para luchar ese día en particular y salir victorioso de ese día en particular. Y no habrá nada que toque, absolutamente nada que toque tu vida, porque tú estarás bajo la protección de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren vencer? Yo quiero ser un vencedor en el nombre de Cristo. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. No es una teoría, ni siquiera es una afirmación teológica o bíblica que está allí para contemplarla y dejarla pasar por nuestra mente. Es la práctica de todos los días. Señor, hoy ayúdame a ser victorioso en Cristo, porque me acerqué confiadamente al trono de la gracia, porque he pedido gracia, porque he pedido misericordia y porque he pedido ayuda de donde viene la ayuda. Mi ayuda viene de Jehová, de allí viene mi socorro, allí está mi fortaleza. Por eso esta primera tentación nos ayuda a reconciliar el planteamiento del apóstol San Pablo: podemos ser victoriosos en Jesús. La segunda, él respondió. Si la primera tentación es la independencia, la segunda, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo, allí arriba, y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿qué le dice? Lánzate, échate abajo, échate abajo. Y le repite un texto bíblico: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le repite un salmo. El diablo leyendo la Biblia, ojo, cuidado. El diablo leyendo la Biblia, cuidado. Un día yo estaba viajando de un lugar lejos de aquí, cerca de allá, a otro lugar también lejos de aquí y cerca de allá. Y cuando estaba en el avión sentado, yo dije: voy a descansar y voy a dormir, porque no quiero esta vez hablar con nadie. Me senté en la parte del pasillo, del corredor. Aquí había una señora, pero yo sentía la mirada de la señora aquí. Y yo dije: no voy a voltear. Y sentía la mirada de la señora. ¿No has sentido así, que alguien te está mirando y que de pronto tú volteas y te encuentras con la mirada de la persona? Y yo a propósito dije: no voy a voltear. Pero la mirada era tan fuerte que yo volteo y ella me dice: buenas noches. Y yo le digo: buenas noches. Me dice: ¿sabe? Desde que usted se sentó aquí, he sentido vibraciones positivas en usted. ¡Ja! Cuidado, que cuando el diablo te sonríe es porque quiere tu vida. Y yo le digo: ¿y qué clases de vibraciones son esas? Y ella me dijo: si yo lo toco, yo sé qué vibraciones son. Un momento, no me toca. No me toca. ¿No es cierto? Y ella sacó la Biblia. Y cuando sacó la Biblia, la puso como en un ventilador. ¿Conocen el ventilador? El abanico. Pues un ventilador. Puso la Biblia y comenzó a disparar textos bíblicos. Yo me acordé de este segundo pasaje: el diablo también lee la Biblia. Y cita la Biblia. Y ella me dio una enorme cantidad de textos fuera de su total contexto. Era una canalizadora de la nueva era. ¿Qué es eso? Un medium espiritista. Y cuando ella se cansó de darme todos los textos, el viaje era largo, así es que, pues deme todos los textos. Entonces yo saqué mi Biblia y ella se sorprendió y me dijo: ¿es usted religioso? Soy pastor. Con razón las vibraciones positivas. Le digo: ahora, si no hay turbulencias en el avión, van a haber turbulencias en su corazón. Y van a comenzar a haber turbulencias en su cabeza, y van a haber turbulencias en el corazón, porque ahora, en realidad, Cristo va a comenzar a decir lo que debe decir en el momento oportuno. Escrito no es lo que a mí me parece, no es lo que tú crees, no es la batalla espiritual que tú vas a ganar, no es la fuerza de tus argumentos, no es la manera como tú planteas el problema, es como Dios sabe y conoce cómo debes tú actuar en el momento oportuno. Ahora, Jesús iba a ser tentado de una manera sutil otra vez. ¿Y cuál era la tentación? Échate abajo. Eso no era ninguna tentación. Dime si a ti te suben arriba del Coliseo y te dicen: mira, lánzate.
Pero ahora te dicen lánzate, pero te muestran un texto bíblico que dice lánzate, que Dios va a poner aquí a los ángeles y te van a sostener. Si tú no lo haces, entonces ¿qué vas a decir? ¿O qué van a decir? Él no cree. No cree. No está creyendo. Por lo tanto es un engaño, es un fraude. Y Jesús no se dio ni a la tentación de independízate completamente, actúa por tu cuenta, ni tampoco se dio a la tentación de presume, superdepende. Tienes que ponerte un cartel de superdependencia que diga: yo soy cristiano aunque no viva como cristiano. Yo soy cristiano aunque mis hechos y mis actos no digan que lo soy. Yo soy cristiano, pero me sale el viejo hombre que mejor no esté cerca cuando me salga. Yo soy cristiano, pero no tengo un sentido de justicia en mi vida. Yo soy cristiano, pero actúo como si no lo fuera. Entonces no lo soy. Y Jesús mantuvo el equilibrio, y ahí viene la más grande y terrible tentación para la raza humana, y la más grande y terrible tentación para usted como ser humano. La más grande tentación es que Satanás nos lleva a un extremo en el péndulo y nos lleva a independizarnos de Dios, o nos lleva al otro extremo en el péndulo a ser fanáticos que no entendemos absolutamente nada de la vida y queremos mirar a todos a través de esos ojos con los que nosotros miramos. Y para eso argumentamos con la Biblia. Y o vamos en un extremo o nos vamos al otro extremo. Pero Jesús no se dio ni a un extremo ni al otro extremo, y por el contrario le dijo: escrito está también, y te lo dejo bien claro, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el nombre de Jesús tú y yo podemos vencer. Podemos vencer. Ni a independizarnos de Dios, porque eso sería el desastre más grande de nuestra vida. O en el otro extremo, a creer de que realmente porque somos cristianos por el letrero, tenemos todo bajo control. O porque hacemos esto, o porque hacemos aquello, o porque nos guiamos por esta larga lista de cosas que debemos hacer, o porque cumplimos exactamente esto o estrictamente esto. Ni a un extremo ni al otro extremo. La Biblia muchas veces registra que Jesús pasaba, y el espíritu de profecía lo reafirma en el camino a Cristo, cuando habla de la oración, que Jesús pasaba en la montaña orando, pero no se quedaba en la montaña. Iba a la multitud, pero tampoco se quedaba en la multitud. Volvía a la montaña, pero no se quedaba en la montaña. Iba hacia la multitud, pero no se quedaba en la multitud. ¿Qué cosa es eso? Equilibrio, disciplina. Y necesitamos equilibrar la mente y el corazón. Y necesitamos hacerlo en el nombre de Jesús. Y necesitamos sintonizar nuestro radio cerebral, hasta que encontremos el canal del cielo y podamos sintonizarnos y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque allá hay uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y nos puede ayudar a vencer aún en los momentos más cruciales y difíciles de nuestra vida. Victoria en Cristo. ¿Cuántos quieren ser vencedores en Jesús? Victoria en Cristo. La tercera tentación, miren, la tercera es menos sutil. Versículo 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Jesús fue muy noble. Le dio la ventaja a Satanás
antes de darle el pisotón en la cabeza, antes de darle el pisotón en la cabeza, le dio la ventaja de probar que él podía tener cierta victoria o cierta influencia. Solo le dio la ventaja, entre comillas. Después le dio el pisotón. Y el pisotón se lo dio en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario Cristo venció triunfalmente por ti y por mí. Y en la cruz del Calvario me puedo apropiar de la victoria de Jesús. Y me voy a hacer de la victoria de Cristo cuando yo vaya humildemente al trono de la gracia cada mañana y le pida fortaleza a Dios para vencer en aquello que yo no puedo vencer. Entonces le puedo decir a Dios: Señor, esta ya no es mi lucha, ahora es tu problema, Señor, tú lo cuidas. Porque mientras yo estoy tratando de cerrar la puerta del este, Satanás se me mete por el oeste. Entonces voy a tratar de cerrar la puerta del oeste. Satanás quiere entrar por el sur. Entonces voy a cerrar la puerta del sur. Satanás quiere entrar por la puerta del norte. Y yo no tengo capacidad de cerrar esta, aquella, la otra. Y me voy a pasar desesperado. Mi mente no va a aguantar. Me voy a quebrar. Voy a caer en una depresión. Voy a estar en una angustia mental. Y no voy a resistir. Por eso el apóstol Pablo dice: acércate, pídele ayuda a Jesús y olvídate de las puertas. Las puertas las va a cuidar ¿quién? Cristo. Tu tarea es la relación con Dios. La tarea de Dios es proteger y darte victoria. Victoria en Jesús. La tercera tentación: un monte alto. Versículo 8, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, pero hay una sola condición. ¿Cuál es la condición? Si postrado me adorares, todo te voy a dar. Jesús estaba famélico por los 40 días de no haber comido, pero no estaba tonto. Jesús estaba con hambre, pero no había perdido su agudeza espiritual. Jesús había pasado 40 días y 40 noches en comunión con su Padre. Venía fortalecido. ¿Cómo es que qué pretensión tiene Satanás de ofrecerte aquello que no te puede dar completamente? ¿Qué pretensión tiene el enemigo de darte lo que no es suyo y pretende que es suyo para que tú puedas gozar de aquello simplemente en forma efímera y temporal? No tiene más poder, no tiene más valor y no tiene más sentido. Pero la tentación es tremenda y la tentación es fuerte, porque le dice: todo esto te daré. Le muestra todo: te daré. Solo hay una condición: tienes que adorarme postrado. La pregunta es: ¿por cuánto nos hubiéramos arrodillado nosotros delante de Satanás? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Saben? A veces por nada. A veces por 5 minutos de placer perdemos la vida eterna. A veces por insignificantes cosas o actos de la vida sufrimos toda la vida. Y llevamos en el corazón una espina que nos da vueltas y nos hace llorar y sufrir por haber tomado una decisión equivocada en un momento crucial, inoportuno de la vida. Pero aún en esa circunstancia hay esperanza para nosotros. Cristo es nuestra esperanza. Entonces la tercera tentación apela directamente al egoísmo humano. Yo quiero todo. Dígame si alguien, cuando llegó el impacto de la vuelta de la página del siglo y llegó el momento cumbre
del año 2000, ¿cuántos no salieron por allí anunciando de que el año 2000 era el año del fin del mundo? Y algunos anunciaban que las computadoras se detendrían y que los aviones caerían y que las computadoras se confundirían, y entonces nosotros podríamos tener la posibilidad de que los dineros nuestros ahorrados en los bancos podrían perderse y habría la confusión financiera más grande y el caos más terrible de la humanidad. Llegó el año 2000 y yo pensé que por alguna razón iba a aparecer algunos dólares más en mi cuenta, pero no. Me cobraron todas las deudas igual. Porque a veces queremos todo. Y querer todo a veces entra en conflicto con nuestra espiritualidad y nuestro equilibrio. Porque querer todo es la actitud de un niño malcriado, de un muchacho que es caprichoso, que consigue lo que quiere a pesar de que no lo puede tener. Y Dios te dice: calma, ven a mi trono, acércate confiadamente al trono de la gracia. Allí vas a encontrar oportuno socorro. No, pero yo quiero tenerlo todo. Y aparece Satanás en el escenario y dice: todo te lo voy a dar. Todo. Solamente me vas a adorar postrado. Hace 2 semanas, exactamente, yo estaba en un lugar lejos de aquí, cerca de allá, terminando una campaña de evangelismo. Y me dice el pastor: pastor, tenemos que visitar a una señora. Ha llevado los estudios bíblicos. La señora estaba involucrada en cuestiones de magia y de amarres y de enredos y de cosas que la ataban a la brujería y a los casos de la vida oscura. Pero Cristo entró a su familia e iluminó su familia. Y Cristo cambió el corazón de esa señora. Y me dijeron: pastor, tenemos que visitarla porque su esposo aún se resiste a esa situación. Entonces, cuando yo llegué a la casa, allí estaba el esposo. Me acuerdo bien clarito el nombre. Allí estaba el esposo, la señora, su nieta, su hija en el segundo piso que bajó y el esposo sentado aquí al lado mío. Cuando entramos estaba la señora, la nieta, la hija que bajó, pero el esposo no había entrado. Cuando el esposo entró, como si entrase una nube oscura junto con él. El corazón se exprime, te pasa un escalofríos por la piel. Él era el medium de la señora. Los dos practicaban el espiritismo. Y entonces yo lo miro a los ojos y le digo: yo he venido en el nombre de Jesús de Nazaret, de aquel que venció en la cruz del Calvario, aquel que te dio la seguridad de que tu vida será triunfante, aquel que ya te venció en la cruz, a que tú dejes
a esta familia y me devuelvas a este hombre para el reino de los cielos. Más escalofriante que eso, imposible. El hombre me miró con unos ojos como si él quisiera atravesarme los míos y eliminarme del panorama. En ese momento yo me puse de pie, lo tomé de la mano, hicimos un círculo, estaba el pastor conmigo y oramos y dijimos: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y en el nombre poderoso de ese Jesús, deja esta familia, oh enemigo de las vidas de estos seres humanos, que Cristo se manifieste poderosamente aquí. Cuando abrimos los ojos, el hombre cambió. Entonces él se levantó y me dio un abrazo y me dijo: ¿sabe? Nunca he sentido tanta paz en el corazón como ahora. Nunca he sentido tanta paz en el corazón como ahora. Y es que yo pensé que lo tenía todo. Cuidado, pero me doy cuenta que Dios es todo para mí. Mis ojos fueron abiertos. Cristo es mi Salvador. Al final de la semana tuvimos el privilegio de bautizar a ella, a la nieta, a la hija que bajó del segundo piso, que ya habían estudiado la Biblia, al esposo, porque él dijo: yo me quiero bautizar en el nombre de Jesús. Quiero pertenecer a Dios, yo no le quiero pertenecer al enemigo. ¿Cuántas veces, queriendo o sin querer, o sin querer queriendo, ya ustedes han escuchado eso en algún momento, sin querer queriendo? Pero en realidad es queriendo, porque todos los golpes que le daban al pobre señor Barriga era queriendo. Es sin querer queriendo. En realidad es queriendo. Nos hemos ido alejando de Dios. Y esta noche, hermanos, yo quiero invitarlos a aceptar a Cristo como el único que nos puede ayudar a vencer en medio de nuestro conflicto. ¿Cuántos quieren aceptar eso? Ahora, ¿cómo funciona la tentación? Déjeme solamente mostrar el proceso. La tentación es la tentación. Y yo tenía un profesor, un maestro que me decía: muchachos, miren bien la primera vez, porque mirar la primera vez no es pecado. Si ustedes miran la segunda vez, eso ya es pecado. Así es que miren bien la primera vez. Mirar una vez no es pecado, mirar la segunda vez ya es pecado. Por eso hay que mirar bien la primera vez. No, y no tenía razón. Porque en realidad la tentación nos lleva por un proceso. Es un proceso. Primero la tentación, después viene una llamada de atención, una llamadita de atención. ¡Tit! Ojo, aquí estoy. Y después de la llamada de atención, tú puedes decidir abandonar ese pensamiento. Puedes abandonarlo, pero no. Luego viene un deseo momentáneo. Un deseo momentáneo. Y el deseo momentáneo puede ser que venga como que las aves vuelen sobre la cabeza, pero que no hagan nido en la cabeza. Vino el deseo momentáneo y se fue. Ya no tengo ese deseo momentáneo. Pasó. Luego
viene una consideración o la consideración. Ajá, lo comienzo a considerar. Están dentro de las posibilidades. Lo estoy considerando. Tentación, llamada de atención, deseo momentáneo y luego consideración. ¿Será? ¿Será realmente será? Puede ser, ¿no? Tal vez. Tiene razón. Inmediatamente después, si nos descuidamos, si la mente fue atrapada y nuestro corazón recibió una trampa, entonces viene un deseo acariciado. Ojo, pare, cruce, tren, deseo acariciado. Ojo, pare, cruce, tren. Ojo, pare, cruce, tren, deseo acariciado. Ahí sí ya estoy atrapado, porque está dando vueltas y vueltas. No he cometido ningún acto. No he pecado nada, entre comillas, pues no. Pero es un deseo acariciado, y si ya es un deseo acariciado, hay una condición de pecado y hay una experiencia allí que no me deja vivir feliz, que me separa de Dios, que me independiza de Dios y que me lleva solamente a presumir que soy cristiano, pero no lo soy. Cuando en realidad Dios me quiere rescatar aún de esa condición y me dice: acércate confiadamente al trono de la gracia. Hay victoria para ti, hay esperanza para ti, hay victoria para tu familia, hay esperanza para tu familia, hay victoria para tus hijos, hay esperanza para tus hijos, hay victoria para tu experiencia espiritual, hay victoria para tu vida en Cristo, aun cuando el deseo acariciado esté allí. Inmediatamente después del deseo acariciado viene una decisión. De allí todo es de bajada. Una decisión. Porque tomo una decisión. Ya tomo la decisión. De ahí ya pareciera que no puedes regresar. En el nombre de Cristo puedes. Y luego viene un plan. Luego viene un plan. Y pareciera que ya una vez que hiciste el plan, cuándo, dónde, cómo, por qué, quién, con quién, a dónde, etcétera, etcétera. Ahí viene el plan. Parece que la tentación está a punto de aparecer. Finalmente viene un hecho o un acto. ¿Qué es lo que nuestros ojos miran? El hecho o el acto. Y nos podemos equivocar al mirar un hecho o un acto. Porque lo que parece no es, y lo que es, a veces simplemente parece. Y Dios no juzga el acto. Dios ya te estuvo llamando desde que eso era un deseo acariciado. Por eso cuando algunos jóvenes dicen: ay, pastor, lo hicimos sin pensar. No fue sin pensar. Pero no importa, esta noche hay una buena noticia. Cristo nos da la victoria. Aunque eso haya sido una llamada de atención y se haya convertido y haya dado a luz un deseo acariciado, y eso haya traído como consecuencia un acto de pecado, Cristo tiene poder para rescatarnos aún de allí. Él tiene poder para sacarnos de esa situación. Lo único que tenemos que entender es que tenemos que entregar nuestra fuerza de voluntad a Jesús, nuestra fuerza de voluntad a Dios, y fortalecer esa fuerza de voluntad cada mañana, y cada mañana pedirle a Dios que nos acompañe con esa presencia extraordinaria que Él sabe, que Él conoce. Yo quiero ser victorioso en Cristo. ¿Y tú? ¿Cuántos quieren ser victoriosos en Jesús? ¿Cuántos esta noche deciden que Jesús será su victoria? ¿Cuántos quieren realmente vencer en el nombre de Cristo? ¿Cuántos creen que Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario? ¿Y cuántos creen que ya no tiene más poder sobre nosotros? Pues entonces hay una buena noticia. Hay esperanza para ti. No importa cuán terrible haya sido.
No importa qué ser humano tan peor, imagínate el peor ser humano, el que tú no puedas concebir en tu cabeza. Cristo lo puede perdonar y hacer un ser humano triunfante si esa persona cede a la influencia maravillosa de la gracia, la misericordia y pide socorro en el trono de la gracia. Hay esperanza para ti. Hace algunos años, en un lugar lejos de aquí, cerca de allá, yo estaba en mi oficina. Llegó un muchacho delgado, bien flaco. ¿Flaco dicen ustedes también? Flaco, delgado, que tenía el signo de la muerte en su rostro, no porque estaba flaco, sino porque llevaba con él una carga adicional que no lo dejaba vivir feliz. Y se sentó enfrente de mi escritorio. Yo salí del escritorio y le digo: mira, quiero atenderte aquí, no allá. No quiero que el escritorio me separe de ti. Vamos a hablar aquí. Primero, dime quién eres, de dónde vienes, qué quieres. Y él me dijo: ¿usted es pastor? Yo soy pastor, sí. Me dijo: pastor, para mí ya no hay esperanza. Entonces, ¿por qué estás aquí? Simplemente porque tomé mi bicicleta esta mañana y salí como loco a manejar mi bicicleta por todos lados de la ciudad. Y vi un letrero grande que decía: Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y un cartel enorme con un Jesús que estaba apuntando así con el dedo, que no importa para dónde tú te muevas, siempre te está apuntando a ti, que decía: hay esperanza para ti, hay esperanza para ti, hay esperanza para ti. Él dijo: yo traté de moverme para todos lados y siempre me dijo: hay esperanza para ti. Yo me acordé que cuando tenía 9 años, mi mamá me llevaba a la iglesia adventista. Toqué la puerta, eso era un día martes. La iglesia está cerrada el martes. Y él dijo: toqué la puerta desesperadamente del templo para ver si alguien me abría, pero nadie me abrió. Una persona me vio tocando la puerta con desesperación y me dijo: joven, no toque ahí, que ahí no hay nadie, ahí se reúnen solo los sábados. Vaya a la esquina, ahí hay una oficina y ahí lo pueden atender. Y él fue para allá y me contó la historia más triste que yo haya escuchado. Cuando tenía 9 años, yo fui agredido, violado por mi padrastro, por el que era el esposo de mi madre. Como yo no le quería partir el corazón a mi mamá, cuando cumplí 12 años, yo me fui de mi casa y vine a la capital. Cuando llegué aquí a la capital, no me fue mejor que en mi casa, me fue peor. Encontré amigos que fueron una influencia terrible para mi vida. Entonces me comencé a disfrazar de mujer por la noche para ganar unos cuantos
centavos para vivir. Hasta que un día me di cuenta que estaba atrapado en un mundo de prostitución del cual no podía salir. En una redada de la policía me llevaron, me pusieron en el carro de la policía, y cuando llegamos a la delegación, a la comisaría, el jefe de la delegación, que era un coronel, dijo: lleven a todos estos y que les hagan un examen de VIH. Después de eso, díganles que vengan a buscar sus resultados y suéltenlos. Ayer yo fui a buscar mis resultados y pastor, me voy a morir. Y empezó a llorar. Y me voy a morir sin esperanza. Y me voy a morir porque yo creí que mi mamá tenía la culpa, porque se buscó ese marido. Y me voy a morir porque yo pensé que mis amigos tenían la culpa, porque me llevaron a esa situación. Y me voy a morir porque mi padre me abandonó cuando yo tenía 8 años y yo pensé que mi padre tenía la culpa. Y me voy a morir, pastor, porque en realidad yo he estado echándole la culpa a todo el mundo de lo que a mí me está pasando. Pero esta mañana, como un rayo de luz vino a mi mente, y yo por un instante tuve lucidez espiritual y mi corazón se abrió, mis emociones se aclararon y dije: fulano, tú no vas a morir porque tu mamá se buscó otro marido, no vas a morir porque tus amigos te llevaron a esa condición, no vas a morir porque la sociedad, no vas a morir porque tu padre te abandonó, vas a morir porque tú tomaste la decisión equivocada. Vuelve al camino de Dios, regresa a Dios, toma la decisión correcta en el momento oportuno. Y eso es la vida cristiana. La vida cristiana es una correcta decisión. La vida cristiana es una elección. Y tú puedes elegir ser feliz, elegir no pecar, elegir pertenecer a Dios, elegir abandonar absolutamente todo aquello que te hace sufrir. Eso está en tus manos. Elige por Cristo. ¿Sabes? Yo me levanté, abracé a ese muchacho. Él se puso contra mi hombro y lloró. Y yo le digo: mira, hay esperanza para ti. Cristo es la esperanza. Y aunque el enemigo toque tu vida físicamente, él jamás podrá tocar la decisión de tú vivir eternamente si crees en Cristo, de ser transformado por el poder del Evangelio. Comenzamos a estudiar la Biblia. Decidió bautizarse. Entró a la iglesia. Vino y se sentó en el banco de la iglesia al final de él. Y un día, cuando se sintió fuerte, caminó hasta adelante y se sentó aquí adelante. Y un día, cuando se sintió realmente perdonado por el amor de Dios y creyó en aquello que él había aceptado, fue con el pastor y le dijo: pastor, úseme para la gloria de Dios en esta iglesia. Quiero servirle al Señor. Tomaba un puñado de pastillas todos los días para sobrevivir. Vivió 10 años más después que él se bautizó. Fue una influencia extraordinaria y buena en la iglesia. Formó un club de teatro que iba a los lugares más peligrosos de la ciudad para mostrarle a los jóvenes que estaban sufriendo como él que esa no era la vida que ellos debían seguir, que ese no era el camino. Rescató cientos de jóvenes para el reino de los cielos. Y el día
que estaba para morir, me mandó llamar. Y me dijo: yo sé que es la hora. Por favor, ore por mí y nos vemos al pie de la nube cuando Cristo venga por segunda vez. Nos vemos al pie de la nube cuando Cristo venga por segunda vez. Los hermanos estaban todos compungidos y llorando cuando yo me acerqué a su lecho de muerte y lo tomé entre mis brazos para hacer la oración. Él me miró y me dijo: Melchor, cuando Cristo venga, yo quiero estar allí y quiero que tú estés. Victoria en Cristo. ¿Cuántos quieren esa victoria en Cristo? Yo quiero que esta noche, mientras Anita canta, tú puedas pensar en que para ese Dios maravilloso no hay nada imposible. Que Él es un Dios que sana las heridas, que transforma los corazones, que nos encuentra y nos rescata y nos da ese rescate en el momento más oportuno. ¿Cuántos esta noche, todo este coliseo junto aquí, cuántos en esta noche le queremos dar un fuerte gracias a Dios por lo que Él ha hecho? Como no lo podemos decir tan fuerte porque es tan larga la expresión, pues digamos un amén. Dios es poderoso. Ahora, póngase de pie, anime a la persona que está al lado, dígale que hay esperanza. Y mientras escuchamos este llamado, venga aquí adelante y entréguele el corazón a Cristo. Dígale: Señor, quiero entregar mi vida en las aguas del bautismo. Venga, yo voy a estar orando por usted. Venga, por favor. Venga aquí. No se quede allí. Venga. Y hay algunos que han venido con un corazón infiel, pero hoy cantan con fervor y alaban su poder, porque Él nunca fallará. Para todos el cielo es la luna, el mar y el sol, las montañas y los valles Él ofrece para ti. Mas si hoy en pena estás y te agobia el pesar, Él nunca fallará, nunca fallará. Él nunca fallará. Si Satán te ha de tentar, tú seguro vas a estar, porque Él nunca fallará. Amén. Amén. En este mundo lleno de problemas ya, soluciones a ellos no encontramos por doquier, pero si con Cristo está y a su lado has de estar, Él nunca fallará. En algún momento tú en desesperación te has marchado y lejos de su lado estás. Quiero que recuerdes hoy que aunque tú lejos estés, Él nunca fallará.
seguro vas a estar, porque Él nunca fallará. Nunca fallará. Jesús nunca fallará. Si Satán te ha de tentar, tú seguro vas a estar, porque Él nunca fallará. Cristo nunca falla, nunca falla, nunca fallará. Amén. 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 Cristo nunca va a fallar. Eso téngalo bien seguro. Cristo no va a fallar. ¿Hay alguien más que quiere venir esta noche? Que quiere confiar en ese Dios que no falla, que nunca fallará. ¿Hay alguien más? Una persona más. Y si lo vemos aquí, toda la iglesia va a decir, ¿qué va a decir la iglesia? Amén. Cristo nunca fallará. Jamás va a fallar. Cristo nunca fallará. Venga. ¿Hay alguien más? Cristo nunca va a fallar. Venga. Confía en Dios. Él es nuestra única esperanza en estas circunstancias, en estos momentos. Cristo es nuestra esperanza. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, qué hermoso es saber que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que podemos encontrar oportuno socorro, ayuda en ese trono donde está Cristo sentado, porque Él entiende nuestras luchas, sabe de nuestras debilidades, y hoy podemos asegurar que Él nunca nos va a fallar. Los seres humanos podemos fallar, Cristo no fallará. Señor, al volver a casa, llévanos a todos con esa seguridad de que estás allí para ayudarnos, para sostenernos, para hacer que podamos convertir nuestra experiencia en una experiencia de gozo, de felicidad, transformar nuestras lágrimas en alegría, nuestra tristeza en gozo, cambiar nuestra mente y nuestro corazón por la victoria que Cristo nos da en la cruz del Calvario. Padre, bendice a las personas que vinieron aquí esta noche a tomar una decisión importante en sus vidas, y a quienes se pusieron de pie confiando en que tú nos has ayudado a vencer en la cruz del Calvario. Te pedimos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.